voy a compartir con vosotros algunas reflexiones sobre el reto educativo. Justamente estamos ahí ahora los obispos en reunión de plenaria de la Conferencia Episcopal, y a que no sabéis de qué estábamos hablando antes de que saliese yo para esta charla. Pues sí, de eso, ¿eh? Estábamos hablando de la ley de educación, etcétera, etcétera, y del reto educativo que todo esto supone para nosotros, ¿no? Tenemos una gran conciencia de que esa tarea evangelizadora que Dios nos ha concedido, que nos ha pedido a la Iglesia, que nos ha pedido a todas las familias, se traduce en buena medida, ¿no?, en el reto educativo. Bueno, y sin más, voy directamente al grano. ¿Y qué es el grano? A ver, el grano es Jesús, ¿eh? Ir al grano es Jesús, ese es el grano, ¿eh? Jesús es el gran pedagogo. Y no solo en el sentido de que Él nos da la verdad que tiene que ser transmitida, nos da los contenidos, diríamos, sino yo creo que también es el gran pedagogo en el sentido de que Él nos enseña a enseñar, nos enseña a transmitir. En Jesús tenemos que aprender pues ese tesoro de la verdad que tiene que ser transmitido, y en Jesús también aprendemos de lo que es la escuela. Jesús fue el primero que fundó una escuela, y fue la escuela, no se llamó Everest, se llamó apostólica. Era la escuela apostólica de Jesús, en la que Él formó a sus apóstoles, y creo que todo el Evangelio, ¿no?, pues es un gran escenario, un gran escaparate de la enseñanza pedagógica, ¿no?, del modelo pedagógico. La Iglesia es consciente de que la educación tiene que tener muchos frentes, y que especialmente hay una tríada, ¿no?, una tríada básica que es Iglesia, Escuela, Familia, y que esa tríada, Iglesia, Escuela, Familia, pues tiene que estar conjugada, pues para que no chirríe, para que todo se integre, para que vayamos a algo que cada vez tenemos más conciencia, ¿no?, que es lo de educación integral. Educación integral en la que se subraya, pues que mira, que tiene que suponer todas las facetas, ¿no?, que tiene que haber un equilibrio entre todas las facetas de la educación, y además también es educación integral e integradora. Y cuando se dice integradora, pues queremos decir con ello que tiene que conseguir que aunarnos, unificarnos, no estar interiormente divididos, ¿no?, sino que tiene que amueblar la cabeza con conceptos, fortalecer la voluntad, ¿no?, con hábitos fuertes, configurar correctamente nuestros sentimientos, ¿no? Nuestro reto, el que Jesús, ¿no?, nos muestra, es una educación integral e integradora. Entonces yo quisiera, ¿no?, sin perderme, digamos, en muchos prolegómenos, compartiros 10 claves del reto educativo, que seguro que podrían ser bastantes más, o igual también algunos sería capaz de resumirlas de una manera más sencilla, pero yo os voy a compartir estas 10 claves que creo que están en buena medida, ¿no?, pues entresacadas del Evangelio, porque los Evangelios, el rostro del corazón de Cristo que en él se refleja, como os digo, es nuestro modelo pedagógico. Bueno, la primera, vais a ver cómo son claramente de inspiración evangélica, sin duda. La primera es la conexión entre educación y conversión. A ver, pero esos son dos términos que se pueden conjugar. A ver, no es que no hay que separar ámbitos distintos. No sería que lo de la conversión es para la Iglesia y la educación es para el colegio. No toca eso en lugares diferentes. Pues eso no es verdad. Eso no es verdad. Alguien, recuerdo que haber visto en una ocasión, que en una pizarra hizo la siguiente ecuación, y la ecuación era E es igual a, abre paréntesis, C más H, cierra paréntesis, por A. Dije, ¿qué significa eso? Lo repito, dice, E es igual a, abre paréntesis, C más H, cierra paréntesis, por A. Y la ecuación es educación
Educación es igual a conocimientos más habilidades, cierra paréntesis, multiplicado por actitudes. Conocimientos más habilidades, porque uno tiene habilidades para una cosa, no tiene habilidades para la otra. Hay que sumar los conocimientos que transmites y las habilidades que descubres en las personas. Cada uno tiene talentos diferentes y tienes que sumar conocimientos y descubrir habilidades. Pero cuidado, eso suma. Lo que multiplica es, porque esto está entre paréntesis, por A, por actitudes. Aquí lo que multiplica, más que yo tengo más habilidades, menos habilidades, más o menos conocimientos, eso suma. Pero lo que es por lo que multiplica son las actitudes. Eso sí que es lo más determinante de la educación. Repito, la educación es la suma de conocimientos más habilidades, pero multiplicado por las actitudes. Lo que multiplica es tu actitud interior, que eso obviamente supone tu conversión, tu actitud interior. Si, por ejemplo, uno está quemado en la vida, si uno está quemado, si tiene una actitud pues destructiva, mira, casi mejor sería que fuese tonto, porque encima si es listo es para peor, porque claro, porque su actitud de estar quemado en la vida va a hacer que todos los conocimientos que tenga y todas las habilidades que tenga sean para mal. Lo más importante es la actitud. Entonces, al final, lo más determinante en la educación es este aspecto, en donde nos la jugamos en la educación, no es en ser un pitagorín, no es en qué habilidades tiene, no, nos la jugamos en la conversión, en su actitud, ahí es donde nos la jugamos. Por lo tanto, esta es la primera afirmación de partida. La educación y la conversión tienen mucho que ver, mucho que ver. Solo hay educación cuando la sabiduría y la virtud van de la mano. Si la sabiduría y la virtud no van de la mano, eso no es educación, eso es otra cosa. La educación no es tanto llenar un cubo, sino encender un fuego, que es bastante distinto, Algunos se piensan que la educación es llenar un cubo, no. La educación es encender un fuego que arde, un fuego que da calor, que da vida, que suscita deseo, deseo de crecimiento. Empezamos por ahí, que como veis, pues obviamente no disimulo, porque creo que esa tríada que integra Iglesia, escuela, familia, está totalmente integrado, Primer punto es que la educación y la conversión están plenamente unidas. Segundo aspecto, el segundo reto educativo es poner en el centro la educación en el sentido de la vida. La mayor pobreza quizás de nuestros días es la carencia de sentido. A ver, sí, yo estoy haciendo una carrera, pero ¿para qué? ¿Y todo esto para qué? ¿Y qué sentido tiene esto, ¿Y a dónde voy con todo esto? El por qué y el para qué son las preguntas últimas determinantes, La educación actual se caracteriza por una gran dispersión de datos y contenidos, que el alumno difícilmente consigue unificar, integrar. Las especialidades, la educación especializada, de la que se habla hoy en día, Pues alguien dijo que un especialista es aquel que sabe cada vez más de cada vez menos. Bueno, pues que obviamente lo que le falta es la visión de conjunto, la visión de conjunto, el sentido de la vida, Existe el riesgo de que la educación sea técnica puntual y sin embargo se conjugue, vaya de la mano con desconocer lo esencial de la vida. Es un drama, por lo tanto, que el modelo educativo de Occidente en este momento considere a la religión o a la filosofía, a las humanidades como secundarias.
Aquí lo importante es pues, las matemáticas, la informática, el inglés y lo demás, eso es un drama tremendo. ¿Por qué? Porque no nos está centrando la atención en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que las cosas tengan sentido, que la vida tenga un sentido, que las preguntas por el sentido de la vida tengan una respuesta. Solamente cuando alguien le ha encontrado el sentido a la vida va a ser cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo. La clave del sentido es ir a lo esencial, poner la piedra fundamental, ¿no? Poner la piedra fundamental. No sé si habéis escuchado pues una pequeña metáfora, ¿no? Que a mí me iluminó, ¿eh? La pequeña metáfora es la siguiente, pues un padre le dice a un hijo, ¿no? Le dice, mira hijo, había un barril grande, un barril que estaba lleno de piedras grandes, irregulares, hasta arriba, ¿no? Y le dice a su hijo, ¿tú crees que aquí cabe más? Y dice, no, ya está lleno. Y dice, te equivocas. Entonces trajo piedras más pequeñas, ¿no? Piedras más pequeñas que se meten entre las aristas de las piedras grandes y se rellenaban. Y le dice, ¿tú crees que aquí cabe ya más? Y dice, ya no. Entonces trae arena fina y la arena fina allí se cuela toda, ¿Tú crees que aquí ya cabe algo más? Y dice, ahora ya no. Y dice, pues te equivocas, trae agua y el agua se cuela entre el agua. Entonces le dice el padre al hijo, ¿tú qué has aprendido de esta escenificación? Y dice el hijo, que las apariencias engañan. Y dice, no, hijo, no. Lo que te quería explicar es que en esta vida lo primero que tienes que poner son las piedras grandes fundamentales para que luego quepa todo lo demás. Le dice el padre, claro, tú lo primero es que pongas las piedras fundamentales. Si no las pones al principio, todo lo demás no va a tener su lugar, ¿no? La clave son las preguntas fundamentales de la vida. El de dónde venimos, a dónde vamos y el sentido de la existencia. Son las preguntas fundamentales y eso es lo que tiene que marcar nuestra vida. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Yo eso lo escuché hace un año y lo repito mucho. Lo más importante en esta vida es que lo más importante sea lo más importante. Lo que no puede ser es que lo que es fundamental ocupe un lugar secundario. No, eso tiene que ocupar un lugar central. La pregunta por el sentido, a la que se aborda en la religión, a la que se aborda en la filosofía, etcétera, no puede ser algo marginal. ¿Cómo va a ser algo marginal? Tiene que ser fundamental. Si no, todo lo demás no va a tener lugar, no va a tener cabida, ¿no? Una cita, ¿no? Pues ya sabéis que los que me conocéis sabéis que soy muy fan de San Agustín y de Chesterton, ¿no? Entonces voy a dar algunas cuantas citas suyas, ¿no? Una dice Chesterton: el maestro no existe para enseñar hechos, sino para evitar que la gente aprenda meros hechos, para insistir en que aprendan lo que significan esos hechos, para insistir en que aprendan ideas. A ver, para aprender hechos no hace falta maestros. Lo que el maestro me tiene que hacer es explicar el sentido de los hechos. Tercer reto. El primero es el de la integración de educación con llamada a la conversión. El segundo es la pregunta, poner en el centro la pregunta por el sentido. El tercero, sin duda alguna, para poder educar hoy tenemos que educar en un sentido crítico frente al relativismo. Si no se tiene un sentido crítico frente a la cultura relativista, pues hombre, pues es imposible educar. Educar en el relativismo es como aprender a nadar en una piscina sin agua, pues eso no puede ser. Pero digamos una cosa, ¿no? Nadie dice que es relativista. ¿Tú has visto a alguien que vaya diciendo, yo es que soy un relativista? No te lo dicen así. Se invoca el pluralismo, se invoca falsamente la misericordia, se invoca no sé cuántas cosas para esconder un relativismo.
Pero sin embargo el relativismo hace mucho daño. Recuerdo haberle escuchado esta expresión al Papa Francisco. El relativismo hace mucho daño porque en el fondo es todo es lo mismo, todo es igual, ¿no? Y frente a esa tendencia a que todo es lo mismo, todo es igual, se trata de educar, fijaros bien, ¿no?, en el amor a la verdad. Yo creo que son 6 los grandes deseos que Dios ha sembrado en nuestro corazón, que son innatos, que forman parte del ADN espiritual con el que Dios nos ha creado, que son el amor, el deseo de amar, la libertad, el deseo de libertad, la fecundidad, la seguridad, la verdad y la trascendencia. Yo creo que esos 6, ¿no?, grandes deseos forman parte del ADN espiritual con el que Dios nos ha creado. Amor, 6 grandes aspiraciones, ¿eh? Amor, el hombre aspira a amar, aspira a ser libre, a ser fecundo, a la seguridad, a la verdad y a la trascendencia. Entonces, claro, esto sí que es un antirrelativismo, ¿sabes? El amor a la verdad. El amor a la verdad, el deseo de trascendencia, el darme cuenta de que eso forma parte del ADN de mi corazón, ¿no? Luego, no hay educación si no hay una verdad para transmitir, si todo es más o menos igual, si la verdad de cada uno es igualmente respetable, si no puede discernir racionalmente entre la diversidad de las cosas. La educación nunca es neutral, repito, la educación nunca es neutral, tiene implícitamente siempre un concepto de hombre, un concepto de sociedad, siempre lo tiene. No existe la neutralidad en materia educativa. Y hoy en día te venden esa moto, ¿no? La educación pública es neutral, la privada no es neutral. Bueno, no me venda usted esa moto, ¿eh? No existe la educación neutral, ¿eh? Por lo tanto, el sentido crítico frente al relativismo, eso es básico, ¿eh? Yo recuerdo de nuestro padre que no era un hombre de cultura especial, que no había hecho así carreras, ¿no? Pero recuerdo de él claramente como a sus hijos nos transmitió un sentido crítico frente a lo que ocurría alrededor, como nos sentaba y comentábamos las noticias. Y era un momento muy importante en nuestra vida, porque nos decía, nos enseñaba a leer la realidad, ¿eh? Cuarto aspecto, ¿no?, cuarta clave del reto educativo: el equilibrio entre la razón y el corazón. Un equilibrio muy importante, ¿eh? No fácil, un gran reto, y que estamos ante, pues, una tendencia cultural muy desequilibrada, ¿eh? Muy desequilibrada. La excusa ha sido, pues, que en otro tiempo, ¿cuál ha sido la excusa para el desprecio de la razón, etcétera? Y bueno, pues la excusa ha sido, pues, que quizás en un tiempo se prodigó en una pedagogía memorística de la que todo se aprendía de memoria y no sé qué, y entonces, en el fondo, no era una verdadera sabiduría y lo importante no es las cosas que aprendas, sino lo importante es tu experiencia interior, y entonces hay que despreciar lo memorístico, etc. Se ha hecho una caricatura. Siempre detrás de un error hay una parte de verdad sacada de quicio, que es casi pues el punto de partida para formular un error. Eso siempre es así. Nunca hay un error que nazca de la nada, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, claro que pudo ser cierto, ¿no?, que en un momento determinado hubo una pedagogía memorística que no subrayaba quizás suficientemente, ¿no?, pues también aspectos de la educación de la experiencia interior, de la educación del corazón, pero, sin embargo, eso ha sido una excusa, ¿no?, una excusa para que en este momento haya habido una deriva cultural
en la que se desprecia la razón, se desprecia la memoria también, la razón. Y la gran herejía de nuestro tiempo es la contraposición de la razón y el corazón, o de la caridad y la verdad, o de la justicia y la misericordia, que en el fondo todas esas oposiciones son una sola, son una sola. En nuestra cultura se oponen continuamente, se oponen. ¿Y se oponen en favor de quién? ¿O en detrimento de quién? De la verdad, claro. De la justicia, claro. De la razón, claro. O sea, lo que hoy en día está bien visto, pues es el corazón, el sentimiento, lo emotivo, pero lo que está en desuso, lo que está minusvalorado, es lo racional, es la verdad. Estamos en una cultura muy marcada por la irracionalidad romántica, en la que lo emotivo es... por ejemplo, cuando nos asomamos a los spots publicitarios, es muy curioso eso. Un spot publicitario está hecho por unos publicistas que conocen bien cuáles son los resortes antropológicos del momento. ¿Habéis visto, por ejemplo, algún anuncio que hoy en día se presente como vendiendo un producto y diciendo, mira, tiene una gran calidad y tiene un precio razonable? A ver, eso es un anuncio soso, eso no vende, ¿no? No, el anuncio busca otras cosas, el anuncio busca que haya una escena y una música que te emocione, que te genere pues, un impacto emotivo, y ese impacto emotivo haga que tú te desinhibas y entonces vayas a comprar un producto que no se sabe muy bien si lo necesitabas. La cosa va por ahí más bien. Esos son los resortes publicitarios, ¿no? Sin duda, ¿no? Es un buen dibujo de esa irracionalidad emotiva. Y sin embargo, nosotros estamos llamados a también, con nuestra razón, educar el corazón. Los deseos naturales tienen que ser discernidos, purificados, iluminados. Supone educar el corazón. Y en el corazón tiene que haber un discernimiento para saber qué es huella del pecado y que sin embargo porque hay cosas que son huella del pecado, pero también sin embargo en el corazón se detectan huellas, semillas de Dios, porque también el hambre y sed de Dios anida en el deseo de felicidad que está dentro de nuestro corazón, ¿no? Luego, tan error es reprimir todos los sentimientos, como darles rienda suelta, pues tan error es una cosa como la otra. El corazón tiene que ser educado y para eso se necesita discernimiento, ¿no? A la luz de la fe. No sé si habéis, por lo tanto, ¿no? Ese gran reto educativo, de educar al mismo tiempo el corazón y la razón, e integrarlos, pues yo creo que es una gran luz del cristianismo. Es una gran luz. Por ejemplo, como un San Agustín y un Santo Tomás de Aquino se integran. Porque uno podría ver en San Agustín el hombre que educa el corazón. Y en Santo Tomás de Aquino el hombre que educa la razón, ¿no? Bueno, pues no hagáis ninguna oposición, porque Santo Tomás de Aquino y San Agustín van absolutamente de la mano. De hecho, Santo Tomás vivió de San Agustín. No hagamos, el corazón y la razón tienen que ser educados simultáneamente. No sé si habéis visto, hay alguna viñeta así de Mafalda que hay por ahí muy buena que dice, ¿no?, que lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho, para que así pensáramos con amor y amásemos con sabiduría. Es una de esas expresiones geniales de Mafalda, pero que me parece buena, ¿no?, intuitiva, para subrayar esa integración de la razón y el corazón. Clave educativa donde las haya. Quinto reto. El quinto reto educativo creo que es atender la emergencia afectiva al mismo tiempo que abordamos la emergencia educativa. Nuestro Papa Benedicto XVI
subrayó de una manera muy especial, él dio a luz, yo creo, ¿no?, la palabra emergencia educativa. Y claro, yo creo que él habló de emergencia educativa porque cuando vio que en Europa pues podría, ¿no?, pues que se estaba desarrollando un proceso educativo lleno de especialidades, pero en el que falta la clave del sentido para comprender la historia y la vida, ¿no? Una emergencia educativa, de un descenso de nivel de educación impresionante. El otro día me llegaba a mí, esos que a veces por WhatsApp te llegan pues algún vídeo de esos, con un programa, con un concurso de esos de preguntas, creo que era de los años 70 o así, ¿no?, hace un montón de años, ¿no?, en esos concursos de preguntas de cuando había únicamente un canal televisivo, ¿y qué preguntas hacían? Dice, madre mía, unas preguntas que suponían, tener un culturón para responder en montones de cosas, y además me acuerdo que algunas teológicas, le preguntaban a un alumno que había hecho el preu y tal, ¿cuáles son las finalidades del sacramento de la Eucaristía? Y entonces se ponía a hablar yo decía, pero madre mía, parece que ha estudiado la carrera de teología, ¿no? Y luego ponían en comparación pues un concurso de estos hechos, pues en este momento en lo que salían unas patadas tremendas, ¿no? Y claro, decía, mire usted esto y mire usted esto otro. Sin duda alguna, esa emergencia educativa que le puso los pelos de punta, ¿no?, a Benito XVI, claro que es obvia. Es obvia que hay un descenso de nivel cultural medio sobre la cultura general que lo ve cualquiera. Pero sin embargo, siendo esto así y siendo esto muy preocupante, yo creo que también otra de las una intuición complementaria muy importante, ¿no?, del pontificado del Papa Francisco es descubrir que muchas veces detrás de la emergencia educativa se esconde una emergencia afectiva. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si en nuestra vida estamos marcados por heridas afectivas que han acontecido en nuestra familia, que han desequilibrado nuestra existencia, porque no hemos tenido el don de un amor estable, de un amor maduro en el que ser educados. Hemos tenido la experiencia de muchas traiciones, de muchas desdibujamientos, ¿no?, del don de la familia. También en el propio seno de la familia hemos sufrido mucho, la familia ha sufrido muchísimo, ¿no? Todo ello ha generado muchas heridas afectivas y que no nos quepa duda que es muy difícil llevar adelante, ¿no?, una educación sin abordar las heridas afectivas que tenemos dentro de nosotros. Por ejemplo, yo creo que si se hiciese hoy en día en España una estadística, estas cosas se ocultan, son cosas que claro que las autoridades las saben pero las ocultan, una estadística sobre incidencia entre fracaso escolar y divorcio de los padres. Esa estadística, ¿la habéis escuchado alguna vez? No, esas cosas se ocultan. Pero ya os podéis imaginar, ¿no? Ya os podéis imaginar lo que en esa estadística obviamente va a reflejarse. O sea, no se le puede pedir a un alumno que lo dé todo cuando la base, el suelo más sagrado que él pisa es inestable. Si el suelo que pisamos no es un suelo estable, pues uno no puede erguirse con fuerza, ¿no?, para luchar en la vida. Entonces me atrevería a decir que hoy en día educar es apostar por la familia, apostar por los centros de orientación familiar, auténticos hospitales de campaña. E incluso me atrevo a deciros que sería muy importante, ¿no?, que en vuestro proyecto educativo presentéis también a todas las familias del colegio la existencia de centros de orientación familiar, cómo trabajan,
Y porque, sin duda alguna, cuando existen problemas en la familia, ¿no?, cuanto antes se aborden, ¿no?, sin tenerle miedo, sin tener... O sea, es nuestra gran aportación a la educación familiar, ¿no?, que la orientación familiar, los acompañamientos a nuestras dificultades en el entendimiento del matrimonio, en la educación de los hijos. O sea, tenemos que estar acompañados, ¿no? La emergencia afectiva explica en gran medida la gran crisis de la educación. Sexta clave de este reto educativo, la sexta clave. La educación y la fortaleza interior. La cultura actual en la que vivimos nos ha hecho muy débiles, muy vulnerables, muy manipulables. Somos muy blanditos. Las nuevas generaciones son muy blandas. Uno solo ve, ha visto a sus padres, ve a sus padres la fortaleza que tus padres han tenido, ahora te ves tú, luego ves a tus sobrinos, y dice, como esto siga bajando así, pero vamos, es que, claro, porque obviamente hay unas diferencias generacionales tremendas, ¿no? Y entonces esto hay que partir de este diagnóstico. Aquí hay un problema de falta de fortaleza interior, porque quizás se nos ha dado todo hecho, lo tenemos todo muy fácil, no hemos luchado en la vida. Compartí en una ocasión, ¿no?, en redes sociales una reflexión muy sintética, pero me pareció muy acertada, ¿no?, que venía a decir: los malos tiempos o los tiempos difíciles dieron a luz gente fuerte. Yo dije, esos es nuestros padres, ¿sabes? Los malos tiempos dieron a luz gente fuerte. Ahora, la gente fuerte dio a luz buenos tiempos. Y los buenos tiempos dieron a luz gente débil. Y la gente débil da a luz tiempos malos, tiempos difíciles. Y se vuelve a cerrar el ciclo, ¿sabes? Entonces, yo creo que esta es una realidad. En ese ciclo, me acuerdo que lo mandé a redes sociales diciendo, ¿en cuál de las 4 partes de este ciclo crees que estamos ahora? Claro, te puedes imaginar allí, se produjo un montón de respuestas, pero sin duda alguna las respuestas se dividían, fundamentalmente se concentraban en 2. Era los que decían que estábamos en que los buenos tiempos dan a luz a gente débil, otros decían, la gente débil da a luz tiempos difíciles, decían, ¿no? Y es verdad, estamos en esas 2, estamos en ese tránsito entre esas 2, ¿no? Entonces creo que tenemos, ¿no?, tenemos que tomar conciencia de nuestra debilidad interior y educar en la fortaleza, aprendiendo a integrar en la educación lo que es el sacrificio, lo que es el olvido de nosotros mismos, que es básico, ¿no? Hay palabras que hemos borrado de nuestro horizonte. La palabra mortificación, por ejemplo, madre mía, ¿sabes? Es que la hemos borrado del horizonte, ¿no? Recuerdo que siendo un sacerdote casi recién ordenadito, que yo era párroco en Zumárraga, me acuerdo que eran los mundiales de Alemania, los mundiales del 90. Entonces fíjate en aquel tiempo, que ni tenías móvil ni nada, ¿no? Y me acuerdo que una tarde bajaba yo de la parroquia al centro del pueblo y me encuentro a uno que me dice, ¿a dónde vas y tal? Y me dice, no, es que hay partido de, no sé, Alemania con no sé quién y tal, ¿no? Y he ido a ver si me compro una televisión en color, ¿no? Pero me han dicho aquí que no me la llevan hasta pasado mañana, entonces quiero buscar un sitio que para llevármela hoy mismo, ¿no? Y decía, pero hombre, hijo, pero... Me acuerdo que me quedé con aquello, como diciendo, pero la tele tiene que ser hoy mismo, tienes que, a ver dónde busco una tele que me la den hoy, ¿no? Desde entonces hasta ahora, que aquellos eran los mundiales del 90, desde entonces hasta ahora hemos crecido en
inmediatez en saciar tus caprichos, esto que quiero, esto que veo, inmediatamente lo satisfago, es que de una manera increíble, ¿no? Y eso ha generado en nosotros pues, una psicología muy vulnerable, muy débil, que no tienes capacidad de sobrellevar reveses en la vida, que te vienes abajo con una facilidad tremenda, claro, ¿eh? Lo que estás acostumbrado a hacer tu capricho de una manera inmediata, ¿eh? Entonces, esto es básico. Luego viene San Ignacio de Loyola, ¿eh? Y dice, en tiempos de turbación no hagas mudanza, ya, pero para eso hay que saber resistir, ¿eh? Si dice San Ignacio, en tiempos de turbación no hagas mudanza. Cuando vengan maldadas, tú agárrate a la cruz y quieto ahí parado. A nosotros nos decían en el seminario, el director espiritual, a ver, chavales, hay que tener devoción al santo clavo, nos decían. Pero claro, para eso te tienen que educar en saber perseverar y resistir, y en no venirte abajo. Entonces, una educación que no sea una educación en la fortaleza, eso va a ser un fracaso. Y en este aspecto, permitidme que os diga que la influencia de la familia casi va a ser más determinante que la de la Iglesia y la de la escuela. Aunque yo creo que la tríada es inseparable, ¿eh? Esa tríada de Iglesia, escuela, familia, pero creo que en este aspecto la fortaleza, uno la mayor parte de su vida obviamente la desarrolla en su familia, ¿no? Y entonces es ahí donde hay que educar en la fortaleza. Y muchas veces las primeras batallas en la vida, ¿dónde se desarrollan? Pues en las batallas con la comida, por ejemplo. ¿O qué? Pues es que ahí es donde está la primera batalla de la vida, ¿no? Si no se enseña a comer de todo, si no se enseña a educar el gusto, a que el gusto es educable y el gusto no va a ser el que decida sobre mi vida, sino la voluntad domina al gusto y no el gusto a la voluntad. Si esa batalla no se da en la vida, ¿qué cabe esperar? Pues no cabe esperar más que un fracaso. La séptima clave del reto educativo es la integración de la libertad y la obediencia. Claro que creemos en una libertad. Antes he hablado de que entre las 6 aspiraciones que Dios ha puesto en nuestro ADN, una de ellas es la libertad. Pero creemos en una libertad que esté anclada en la verdad. Otra frase de Chesterton que cuando la leí me pareció magnífica, ¿no? Dice Chesterton, ¿por qué todos los tontos del mundo se imaginan que el alma solo es libre cuando desobedece? Porque básicamente solemos pensar eso. Es que es un chico muy libre, siempre hace lo contrario que se le manda. ¿Libre? Ah, si obedece no es libre, ¿no? ¿Por qué todos los tontos del mundo se piensan que solamente somos libres cuando desobedecemos? ¿Quién te ha vendido esa moto? Y tú la has asumido, ¿no? Y prosigue, ¿no? Chesterton dice, la verdadera libertad es la que es capaz de obligarse a sí mismo. Claro, esa es la verdadera libertad. Yo me obligo a mí mismo y tengo un señorío sobre mi voluntad. Esa es la verdadera libertad. Entonces, esto es importantísimo porque nuestra cultura ha presentado un modelo de libertad que está totalmente desligada de la verdad. Libertad es libre albedrío, hacer una cosa a su contraria. Y además van y te dicen, ¿no? Mira, lo importante es no lo que elijas, sino que seas tú mismo el que elijas. Pues sí que me has dicho algo. Lo importante es que seas tú mismo. No importa lo que elijas a mí me parecerá bien, pero sé tú mismo. Pero ¿de qué me estás hablando? Entonces la libertad no está al servicio de una verdad, sino que es un libre albedrío. Lo importante es ejercer el libre albedrío, ¿no?
Es como si dijese, pues lo importante no es lo que votes, ¿no? Pues puedes votar una cosa o su contraria. Tú el caso es que, pues perdona que te diga, pero me estás diciendo una absurdez. Dice San Agustín, la libertad es la capacidad de determinarnos para el bien. Esa es la definición de San Agustín. La capacidad de determinarte para el bien. Si te determinas para el mal, cada vez eres menos libre. Cada vez que uno opta libremente por el mal, es menos libre, menos libre, menos libre. Cada vez que optas por el mal, eres menos libre. Cada vez que optas por el bien, eres más libre y más libre. Es que ese es un concepto fundamental. La libertad no es una cosa o su contraria. El caso es que decidas tú, no. Es la capacidad de determinarte para el bien, para el bien. Si es para el mal, eso no me hace libre, me hace esclavo. O sea, el concepto de libertad desligado de la verdad es un drama. Es un drama que se ha infiltrado en nuestra cultura, ¿no? Y que tenemos que saber desenmascarar. Y no solo en teoría, sino en la práctica, ¿no? Porque hemos conocido a personas verdaderamente obedientes y fieles, súper libres, comenzando por la Virgen María. La mujer más libre de toda la historia de la humanidad, ¿no? Absolutamente libre, que dice, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿sabes? Porque la libertad y la obediencia se iluminan y se integran, son la una para la otra. Y fijaros cómo quizás en este momento la ideología de género que está configurando este nuevo momento se caracteriza por esto, se caracteriza por decir, primero, matar la figura del padre, porque es una figura de autoridad moral a la que hay una obediencia hacia ella, hay que matar la figura del padre. Y en segundo lugar, la ideología de género se caracteriza por proclamar la libertad por encima de la naturaleza. ¿Tú qué eres? Lo que quieras ser. Yo soy lo que me apetezca, no soy lo que mi naturaleza diga que yo soy. O sea, mi deseo está por encima de mi naturaleza, ¿sabes? Mi deseo es el que manda. A la porra, ¿no? Los cromosomas fascistas. Yo voy a ser yo el que decida lo que yo quiera ser. A ver, es una visión de la libertad absurda. A ver, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? O sea, la libertad tiene que estar anclada en la verdad, si no se está metiendo un gol en propia meta. Octava clave del reto educativo. Integración de la educación personal y comunitaria. ¿Por qué hay que optar? ¿Por subrayar la educación personalizada o la educación comunitaria? Y quizás hoy en día pues está muy valorado la educación personalizada, lo cual me parece muy bien. Y Jesucristo, desde luego, en el Evangelio vemos claramente cómo en esa escuela apostólica que tenía pues un encuentro personal con un apóstol y con el otro, claro. O sea, Jesús tiene encuentros muy personales. Piensa en Nicodemo, piensa en la samaritana. O sea, Jesús educa de una manera muy personal. La Iglesia tiene conciencia de esto y subraya mucho la importancia de los acompañamientos personales. Ojalá pudiésemos tener todos un acompañamiento, una dirección espiritual personalizada. Ojalá todos pudiésemos tenerla. Sería un regalo, o sea, eso sí que es apostar verdaderamente por un reto educativo potente, ¿no? Un acompañamiento espiritual personalizado. Dicho esto, voy a decir al mismo tiempo que la educación comunitaria es complementaria y no está opuesta en absoluto. Y la educación comunitaria nos libera de muchos singularismos de corte narcisista, de que yo soy muy singular y a mí no me metas en el mismo saco que los demás, ¿no? El típico que él no se pone la fila en la cola como todos los demás. Oye, pues Jesús se puso en la cola, ¿sabes? Jesús, o sea, supo ser uno más. Entonces, creo que aprender a ser uno más
frente a la tentación del narcisismo es muy importante. No sé si conocéis los niveles de soberbia y de humildad que tiene San Benito dentro de su regla, ¿no? De la regla de San Benito, muy interesantes. Y entre ellos habla del monje, de la tentación del monje que va del singular, ¿eh? El monje que siempre tiene que ser distinto. Para él le tienen que hacer siempre un permiso aparte, ¿no? O sea, el típico que él siempre tiene que ser distinto. Y entonces dice San Benito, a ponerse en la cola como todo el mundo, ¿eh? Y aprender de la vida comunitaria también a educar nuestra tendencia narcisista. Luego la educación personal y la educación comunitaria hay que integrarlas. Las dos, es muy importante que estén integradas. Por cierto, ¿no? Que la carencia de hermanos y de amigos lleva a esa burbuja del narcisismo, a esa pérdida de sociabilidad. Y quizás nuestra cultura se caracteriza mucho por eso, ¿eh? Estamos encerrados en nuestra burbuja, delante de una pantalla, y no tengo amigos, no tengo hermanos, no tengo amigos, vivo de una manera aislada. También creo que dentro de la educación, el encuentro que, bueno, muchas veces en el seno de la Iglesia esto lo hemos experimentado, ¿no? Pues lo que es, por ejemplo, la experiencia de fraternidad que uno descubre, por ejemplo, pues en una convivencia, o en un campamento, en una peregrinación, conviviendo con otra gente, viéndose como con otros más. Es que, claro, esa referencia comunitaria fortalece mucho, ¿no? Yo recuerdo que siendo párroco de Zumárraga, y cuando hacíamos campamentos de estos, venían algunas madres y me decían, oye, José Ignacio, ¿tú no podías hacer así un campamento de estos como cada 2 meses o así? Decían, ¿no? Vienen los chavales que me he quedado alucinado cuando vienen, ¿no? Pero claro, llevan 2 meses y les va pasando, ¿eh? Tú no puedes decir esto cada 2 meses, no solo en verano, ¿no? Sino... Y claro, yo les decía, bueno, es que tenemos que ir de la mano lo que hacemos aquí en la parroquia con lo que haces tú en casa. Es que no puede ser que yo haga una cosa y luego se desinfle todo el año en la familia, eso no puede ser. Claro que una experiencia potente de referencia comunitaria supone un tirón muy grande, ¿eh? Y te dice una madre, te dice, bueno, y además me he quedado alucinado porque el chaval me ha dicho que ha comido de todo, que ha comido de todo. Entonces yo le decía, ¿y tú no te has puesto a pensar cómo es posible que llegado a un campamento el chaval coma de todo sin hacerse ningún problema y a ti te esté tocando, te esté tomando el pelo de esa manera? ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? Luego yo creo que la educación personalizada y la comunitaria tienen que integrarse. Bueno, 9º aspecto del reto educativo. Voy a entrar en un aspecto un poco más, digamos, de índole sociopolítica, que es el tema de la libertad educativa, que es básica para poder educar adecuadamente, ¿no? O sea, nuestro deber de exigir, de reivindicar la libertad educativa y de ejercerla adecuadamente. Sabéis que en esto tenemos un auténtico reto, Bueno, pues porque en este momento yo creo que uno de las fronteras del ataque al hecho cristiano está precisamente en la negación de la libertad educativa, no en la teoría, porque hoy en día yo estoy convencido de que si hubiese ahora mismo, si se pudiese echar 50 años para detrás, si se volviese de nuevo a hacer el proceso constituyente de la Constitución española, estoy seguro que el artículo 27.1, ¿no?, el que habla de la libertad educativa y del derecho de los padres a la elección de la educación para sus hijos según sus convicciones religiosas, estoy seguro que sería el artículo a eliminar. Lo que pasa es que una vez que ya está ahí, atacarlo frontalmente es muy políticamente incorrecto, pero por la vía de los hechos consumados y de los palitos en la rueda se puede hacer, no cuestionar el principio, pero de facto irlo poco a poco erosionando, ¿no? Entonces yo creo, ¿cómo se hace eso?
pues yo creo que vamos hacia un modelo de sociedad en la que se proclama un Estado, es un modelo estatalista, que es un Estado del bienestar, es un Estado que tiene un poder omnímodo y que se convierte en una especie de un nuevo Dios, un dueño y señor del destino del individuo, que Él es el que va a resolver los problemas de la gente, yo voy a resolver tus problemas, ¿no? El problema de la educación, de la sanidad, de las pensiones, de las prestaciones por el desempleo, lo que sea necesario, ¿no? Será el Estado providente, el que cuide de ti. Y claro, pues entre esas promesas hay cosas muy interesantes, ¿no? ¿Quién puede negarlo, no? Pero todo ello es en detrimento del principio de subsidiariedad. Y en el fondo es un modelo que cada vez hay más Estado y menos sociedad. Más Estado, menos sociedad. Más Estado, menos sociedad. Y lo de menos sociedad es en todos los sentidos, ¿eh? Menos iniciativas sociales, menos iniciativas culturales, todo se nos da hecho, ¿no? Entonces, esto de facto se deriva en que vamos dimitiendo, ¿no? De nuestra responsabilidad y derecho educativo, y eso tiene muchas consecuencias, ¿eh? Y en la medida en que eso se ha ido produciendo y que se ha ido desactivando, ¿no? Desactivando, por ejemplo, ¿os acordáis cuando surgió pues hace ya 12 años, ¿no? Educación para la ciudadanía, pues que recuerdo que hubo pues una reacción de decenas de miles de padres objetores en España que, bueno, con una reacción como esa, no hay Estado, no hay dictadura que sea capaz de resistir un empujón. A ver, si decenas de miles, cientos de miles de familias se convierten en objetoras, no hay nada que hacer. Pero pasados esos 12 años ya sería difícil ahora una reacción como esa. Porque en estos 10-12 años tenemos que reconocer pues que nos hemos ido desactivando, nuestra capacidad de reacción ha decrecido un montón. Poco a poco esa especie de estado que te lo da todo hecho, que al final sí me quejo, pero bueno, al final como todo, es que nos va desactivando y tenemos menos iniciativa. Y ahora llega ya un momento, ¿no?, en el que se nos dice pues, que se va a reformar la ley del aborto para que las menores de edad puedan abortar sin que sus padres tengan que decir nada o ni siquiera ni se enteren. Y es que, porque quizás en otro tiempo hubiese ocurrido eso y las familias se hubiesen puesto en pie y hubiese habido una reacción tremenda, diciendo, pero bueno, que aquí la patria y potestad de los hijos, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? O hay, por ejemplo, ahora esa ley, ¿no?, de protección infantil recién pasada por el Parlamento, en la que de repente se habla de que no un juez, sino unos, no se sabe exactamente qué, ¿no?, ellos van a tener la capacidad de quitar la patria potestad a unos padres sin que haya una decisión judicial. Va a haber un comisario en un barrio que tenga la capacidad de quitar la patria potestad a unos padres. Y eso nuestra sociedad lo asume. Fijaros, para que eso se asuma sin que se salten todas las alarmas, obviamente ha habido una labor de desactivación en la que la teórica libertad educativa la hemos ido dejando en la teoría y en la práctica hemos ido cediendo el terreno. Dos de Chesterton os comparto, Dos de Chesterton. Una dice, si exaltas la educación, debes exaltar la autoridad de los padres. Si desprecias la autoridad de los padres, desprecias la educación. Hombre, obvio. Y dice Chesterton, la familia es el primero y mejor ministerio de sanidad, el primero y mejor ministerio de educación, el primero y mejor ministerio de bienestar social, claro. Luego esta es la realidad, ¿no? Y
Y es totalmente falso, ¿no? Pues aquí, en este tema concreto del reconocimiento de la autoridad y la patria potestad de los padres, es uno de esos puntos claves en los que se ve la gran falsedad, ¿no? de esa propuesta libertaria. Yo muchas veces he dicho, ¿por qué cuando se habla de nosotras parimos, nosotras decidimos, no se aplica eso mismo a la educación? Hombre, pues aplíquelo usted a la educación, ¿no? Si usted ha parido, déjela a la que ha parido decidir la educación de sus hijos. No, pero para eso decide el Estado. A ver, ¿por qué nos engañamos con frases que son absolutamente falsas, ¿no? Que son talismanes, ¿no? Talismanes que estamos... ¿Pero quién ha dicho esa frase? Bueno, pues nosotras parimos, nosotras decidimos. Pues eso mismo, derecho educativo. Y por último, el décimo reto. Y concluyo como he comenzado, que os he dicho al principio, que la clave está en Jesús. Educar en Cristo. Al final educamos en Cristo. Decíamos que Él es el gran pedagogo, ¿no? Educamos en Cristo. No vale con educar en valores. Educamos en Jesucristo. Lo central es la persona de Jesucristo. No vale con decir yo tengo que educar en valores. Hay muchas familias que llevan a sus hijos a colegios católicos queriendo que se les eduquen en valores cristianos, pero sin tener la conciencia de lo que lo clave y lo determinante es que se encuentren con la persona de Jesucristo. Y que incluso si le dicen, ¿no? Si le invitan a su chaval a un retiro, a unos ejercicios espirituales, le dicen, no, mira, eso no vayas, que igual te comen el coco, ¿sabes? Tú mientras que estés en el colegio, ¿sabes? Mientras que estés en el colegio, pues ahí pues aprendes buenos hábitos, buenas costumbres, pero sin que el hecho religioso vaya a ser el determinante. Y eso es no entender nada, eso es no entender nada. Porque el que no tenga un encuentro personal con Jesucristo no va a ser capaz de recibir esos valores. Un joven lo que no es nunca, por su naturaleza, es moralista. Eso es pretender educar a nuestros hijos en el moralismo. Que reciban del cristianismo los valores morales, sin que lo central sea el encuentro con Jesucristo. Eso es moralismo. Los jóvenes nunca han sido moralistas. Eso no sirve. Al final, en los valores morales es capaz de perseverar el que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Yo le escuché a quien es ahora arzobispo de Toledo, a don Francisco Cerro, le escuché poner el siguiente ejemplo, la siguiente metáfora, ¿no? Decía él, todos hemos visto lo que es en el mundo anglosajón la cacería del zorro, que sale en una jauría de perros y salen detrás del zorro, comienza la cacería. En un primer momento todos los perros parece que todos corren igual, todos son igual de ágiles, todos ladran igual, todos saltan, la cacería se alarga, el zorro se mete en medio de zarzas, atraviesa el río y los perros ahí acaban detrás, ¿no? Claro, la cosa se alarga, se van descolgando algunos perros, se descuelga alguno más, se descuelga y al final solo son 2 o 3 los que alcanzan al zorro, ¿no? Los demás se habían descolgado. Entonces, la pregunta, la moraleja de la imagen es ¿por qué son esos 2 o 3? Y entonces uno podría decir, bueno, porque eran más jóvenes o estaban mejor alimentados o mejor entrenados. Dice, no, nada de eso. Es que estos 2 o 3 son los que cuando soltaron al zorro le habían visto. Los demás no habían visto nada. Corrían porque veían correr. Saltaban porque veían saltar, ladraban porque ladraban los demás. Pero llega un momento en que dice uno, oye, yo me estoy cansando, ¿tú has visto algo? Dice, pues yo tampoco, joder, ya me descuelgo ya. Y esa imagen creo que es la imagen perfecta para entender que no se puede educar en unos valores cristianos si no han nacido de un encuentro con Jesucristo, porque es que si no, la vida es corta, pero es lo suficientemente larga como para que la perseverancia solamente acontece cuando ha habido un encuentro personal con Jesucristo. Entonces, lo último que hay que decir, pues es educar en Cristo. Él es el gran pedagogo, ¿no? De él recibimos esta referencia.
Y por esto, ¿no? Dice Chesterton. Algunos dicen que para educar hay que preocuparse menos de los credos, del credo, y preocuparse más por la educación, ¿no? Pero esto es como decir que no debemos de preocuparnos por los gatos, sino por los gatitos, dice él. A ver, es que el credo es el que ha dado a luz la educación. Sí, históricamente, veamos la historia de Europa. El credo es el que ha dado a luz la educación. Veamos de dónde han nacido las universidades. Veamos de dónde ha nacido el conocimiento. Es el credo, por eso dice Chesterton, ¿no? Decir que hay que preocuparse menos del credo y más de la educación, dice él, es como que no hay que preocuparse de los gatos, sino de los gatitos. No, los gatitos han nacido de la gata, ¿sabes? Y entonces tenemos que darnos cuenta cómo la experiencia de Jesucristo es la que ha dado a luz la educación, y cómo Jesucristo es el gran educador, porque es el revelador del Padre. Y no solo es el que nos muestra la verdad, sino que el que nos da la gracia para vivirla, para disfrutarla. Repito, para disfrutarla, porque forma parte de la educación el aprender a disfrutar de la vida, a disfrutar de los mandamientos, a disfrutar de los sacramentos, a disfrutar de todo saber humano, ¿no? De todo saber humano que vivido en estas claves, ¿no? Pues en el fondo es un don de Dios para la vida del hombre. Bueno, lo dejo aquí y si queréis alguna preguntita, pues la compartimos. Muchas gracias.